Inga es un poeta y filósofo que nació en Málaga en el siglo XI. Es un judío que habla árabe, que habla hebreo, que vive en Málaga, que vive en Zaragoza, que vive en Granada, que vive en Valencia, que son poblaciones dominadas, controladas políticamente por el Islam. Llegó a Málaga, digamos, de forma accidental. Su familia provenía de Córdoba, que entonces era una de las ciudades más esplendorosas, no solo de la península ibérica, sino de Europa, porque trataba de ser como una especie de Bagdad. De hecho, tenían una biblioteca de en torno a 400.000 ejemplares, y eso que todavía no se había descubierto la imprenta. Inga Virol, desde una perspectiva política, nace en un mundo en descomposición. Un mundo está cayendo, completamente, se viene abajo. En 1002 muere Almanzor y con ello el califato de Córdoba se descompone, lo que hace, por cierto, muy rápidamente. En 1010 los bereberes asaltan y queman Madina al-Zahara y poco después van hacia Córdoba y la destruyen, la que era capital del mundo. En 1013 llega a Málaga el padre de Inga Virol, porque era una ciudad más pacífica, porque era una ciudad que con el puerto estaba relacionada con otras maneras de entender la vida, por no decir culturas. Una serie de conflictos culturales que desembocaron en guerras, que acabaron con Medina Zahara, pues llevaron a la familia unos 7 u 8 años antes de que naciera Ben Gabirol a trasladarse a Málaga. Entonces él nacerá en Málaga y no vivirá mucho tiempo en Málaga, aproximadamente unos 7 años. Sin embargo, él casi siempre firmará como Ben Gabirol il Malaquí. Su familia debe huir de Córdoba a principios del siglo XI por la situación de inestabilidad que está pasando la metrópoli de los omeyas. Se establece en la ciudad de Málaga y él va a nacer en torno al año 1023. A los pocos años se va a trasladar a Zaragoza y en Zaragoza pues va a vivir la mayor parte de su vida y es donde va a desarrollar la mayor parte de su actividad literaria y poética. Y en Zaragoza va a estar tutelado por la dinastía Taifa que gobierna en Zaragoza, que son los Tujibíes, y por un personaje, por un patrocinador que va a permitir que él desarrolle toda esa prolongada e intensa vida intelectual. Yekutiel se llamaba. Este personaje le va a permitir que él actúe como literato, como filósofo, como poeta, porque es un personaje, como eran todos estos personajes de ese tiempo, totalmente polifacético, es decir, no es un filósofo en sentido estricto, sino que también es un gramático, también es un literato, también es un poeta. Es algo muy típico de ese periodo histórico y de todos esos intelectuales de Al-Ándalus. No está en Málaga mucho tiempo porque 8 años después marcha a Zaragoza, que era un centro absolutamente vivo, fuerte, poderoso, económicamente abierto, y entonces el padre, me imagino que en busca de seguridad por un lado y de certeza económica por otro, pues marcha hacia Zaragoza. En Zaragoza pasa un tiempo, desarrolla la mayor parte de su obra, que está compuesta de 3 obras filosóficas. La más destacada de ellas es La Fuente de la Vida, que puede considerarse el primer tratado de metafísica escrito en la península, y otra serie de obras, La corrección de los caracteres y El collar. Y escribe en torno a 500 poemas aproximadamente, o se conservan en torno a 500 poemas, de muy diversos géneros, poemas religiosos, poemas seculares, de amor, de la amistad, lo canta casi todo. Después de vivir en Zaragoza, como consecuencia de la muerte de su protector, al que por sus poemas podemos entender que tuvo con él una relación afectiva que va más allá del mecenazgo, que era un judío que era el visir del rey de Zaragoza, muere asesinado. Como consecuencia de esta circunstancia, Inga Virol huye hacia el sur, llega a Granada
en Granada también tiene fortuna al tener la protección de un personaje judío muy importante dentro de la corte musulmana, pero según cuentan los historiadores, el carácter agrio y difícil de Ingabirol entró en confrontación con el carácter no menos agrio y no menos difícil de Ibn Nagrela, que así es como se llamaba este político granadino. En Zaragoza va a estar una larga temporada y cuando su patrocinador fallece va a entrar en contacto con los ciríes de Granada. Estos ciríes de Granada tienen un personaje judío que actúa como visir, como ministro, como consejero del sultán, de nombre Ibn Nagrela, Samuel Ibn Nagrela, y este Ibn Nagrela también lo va a acoger en su seno y va a participar de su actividad literaria y poética. También va a tener enfrentamientos con este Ibn Nagrela, porque es un personaje bastante agrio en su comportamiento, un personaje que tiene unas reacciones muy viscerales, se ve en su propia poesía, eso lo extraemos a partir de su poesía y de su obra literaria. Fueron tales las desavenencias, según cuentan los historiadores, que Ingabirol se vio obligado a marchar nuevamente a Zaragoza. Y en Zaragoza recibió una censura por parte de las autoridades políticas que le hizo abandonar nuevamente por segunda vez Zaragoza, y es cuando marchó a Valencia, donde pasó sus últimos años de vida, en donde, como él mismo cuenta, no tuvo la simpatía precisamente de los intelectuales del lugar, y de ahí una leyenda que atribuye la muerte de Ingabirol al asesinato por parte de un poeta árabe, seguramente por cuestiones de envidia. Tuvo la idea de enterrar el cuerpo de Ingabirol en su jardín debajo de una higuera. Dice la leyenda que los frutos de la higuera eran tan dulces, tan extremadamente exquisitos, y eso hizo sospechar que ocurría alguna circunstancia extraordinaria en ese jardín, y ya forzado por los acontecimientos, el poeta confesó el crimen. Es una leyenda, pero es un símbolo, yo creo que de su propia vida, porque él logró transmutar la adversidad de la vida, la fatalidad de la vida, y convertirla pues en poesía memorable y también en una filosofía que tendrá una influencia considerable a lo largo de los siglos. La vida de Ingabirol sería la vida que podríamos asociar en la actualidad con la del emigrante y el emigrante como exiliado. Se queja amargamente de sus condiciones, de su condición de huérfano, de su condición de exiliado, de su condición de persona apartada del grupo social y de la soledad, en definitiva. Ingabirol tiene una vida desgraciada en muchos aspectos. Él tiene algunos poemas muy confesionales en los que cuenta que su madre y su padre murieron pronto y él no se quedó con nada salvo acompañado de sus pensamientos. Digamos pues que se refugia en la poesía y en la filosofía como forma de compensar la adversidad de la realidad. Ingabirol es un joven aislado, serio, reconcentrado, frágil, extremadamente delgado, bajo de estatura y con un problema dermatológico que le hizo tener una imagen poco atractiva. Seguramente esto y el carácter difícil, agrio, colérico en muchas ocasiones de Ingabirol pues le hicieron tener una fama que no le acercaba precisamente a los seres humanos. De gritar, mi garganta se ha secado, la lengua al paladar se me pegara, y de tanto dolor y tanto duelo, mi corazón palpita incontrolado. Sepultado, mas no en el cementerio, que en mi morada está mi propia caja. Doliente estoy, de madre y padre falto, adolescente, aislado y miserable, solitario, no tengo ni un hermano y salvo el pensamiento, ni un amigo. Tenido por foráneo y extranjero, me asiento en concierto de avestruces entre tanto taimado y tanto necio. De tanto cavilar estoy exhausto y solo alcanzaré el conocimiento
al expirar mi carne y mi potencia, que el fin de mi congoja es el descanso y el pago a mi flaqueza, mi sustento. He de escrutar mientras me quede vida, indagaré siguiendo la ordenanza de Salomón mi abuelo. Quizá el que descubre los arcanos desvele la razón ante mis ojos, que de todo mi esfuerzo y mi riqueza, en ella solamente es mi alimento. Es curioso porque a pesar de ser una persona difícil, ¿no?, de carácter irascible, radical, extremo, escribió un poema, entre tantos otros, sobre la amistad, que yo no dudaría en calificarlo de sapiencial. Sapiencial porque no vale solo para él, sino que vale para cualquiera de nosotros. Explicáronme y he meditado las palabras que proferiste. He penetrado las frases de tu boca, que con acritud pronunciaste, y los fuegos que has encendido, y tus gritos como de búfalo el lazo. Fuiste para mí como un enemigo que guarda implacable su ira, pero en mi corazón, bien me conoces, nada ha mudado contra ti. La alegría de tu amistad aún es dulce en mi boca, no se amargó. Es como jarde de flor de harina, como buen vino adobado. Querido, aún me eres, como mi sangre te detestaría. Yo recuerdo los títulos anteriores de mi amigo, aunque haya cambiado. Yo no olvidaré su merced, aunque ésta empezara y no acabara. Ya que ello hiciste, florece como la palma y el árbol en regadío. Es significativo que Inga-Birol no fuera conocido como filósofo y poeta judío hasta mediados del siglo XIX, en el que un investigador centroeuropeo, Munk, haciendo una investigación sobre la poesía judía de la época sefardí, se dio cuenta que los textos que él manejaba de un poeta judío coincidían con la obra de un filósofo, más filósofo que poeta, cristiano, llamado Avicebrón. Abencebrón, Avicebrón, Avicebrol, Gabirol, y parecían tres autores diferentes, hasta que Salomón Munk, en 1845, en unos textos que se hallaban en la Sorbona, se da cuenta de que son el mismo autor, que todos ellos son Inga-Birol, que cada tradición, la judía, la árabe y la cristiana, habían tenido por suyo con más o menos intensidad, con más o menos rasgos de verdad y de autenticidad, pero que todos eran el mismo. Este investigador, Munk, fue capaz entonces de desvelar al pensamiento occidental que ese pensador al que veneraban los cristianos con el nombre de Avicebrón y que era ignorado por el pensamiento judío, pensando a sí mismo que era cristiano, resulta que era el mismo que el poeta, ese magnífico poeta de la liturgia judía de todos los tiempos, pero especialmente del siglo XI, que sí había sido reconocido como tal en la época. Eso también es un aspecto muy interesante y enriquecedor porque él es un nudo donde se concilian diferentes culturas. Era capaz de escribir en diferentes lenguas y de apropiarse de diferentes tradiciones para buscar una síntesis que pudiera enriquecer y mejorar aquella tradición a la que él pertenecía por origen, que en su caso era el judaísmo. Él no veía incompatibilidad, digamos, podía ser judío de religión, pero no había incompatibilidad en las tradiciones filosóficas. Por un lado, era un místico de una extraordinaria finura, porque no olvidemos, el místico es aquel que intenta decir con el lenguaje lo que el lenguaje no puede decir, lo que no puede, aquellos conceptos, aquellas verdades que el lenguaje no puede albergar, pero no tiene otro instrumento de que valerse que del propio lenguaje.
En esa paradoja se instala el místico, y en esa paradoja es en la que vive Gabirol. En cuanto a aglutinar diferentes corrientes filosóficas, pues descubrimos que, aunque se suele situar como neoplatónico, nosotros observamos que había más influencia aristotélica que platónica, con lo cual ya hay, digamos, dos de los padres de la filosofía griega, Platón y Aristóteles. Pero por otra parte vemos que también tiene aspectos de Plotino, también tiene aspectos de Séneca. Entonces él era un filósofo ecléctico, cogía de aquí y de allá para intentar construir su pensamiento. Para mí Gabirol representa la esencia del pensamiento judío más potente, porque creo que Occidente está conformado por dos patas, el judaísmo y el cristianismo. Desde esa perspectiva, Atenas y Jerusalén. Atenas es el pensamiento lógico, el logos, la razón. Jerusalén es el pensamiento anamnético, la razón anamnética. Anamnética es la que analiza la historia como fundamento del hoy. Él es un gran pensador, es un gran filósofo y es un gran poeta porque sabe actualizar las tradiciones que están detrás de él. Entonces sabe recoger el pasado, asumirlo y sintetizarlo para llevarlo más allá, y en ese sentido se convierte en un pionero, de tal manera que podemos encontrar pensamientos de Spinoza, de su metafísica, que es un gran racionalista moderno, en Ben Gabirol, durante siglos antes. Podemos pensar en las coplas La muerte de su padre, de Jorge Manrique, y te podría leer versos de él que lo anticipan, y estamos hablando de uno de los grandes poemas de la literatura hispánica, y así podríamos hablar de diferentes aspectos en los que anticipa, pero no porque con él comience, sino porque él sabe recoger fuentes del pasado y actualizarlas. Durante mucho tiempo no se ha prestado la suficiente atención a Ben Gabirol, siendo una figura de tamaño universal, porque influiría en pensadores muy importantes del Renacimiento, como Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera en el 1599, si no recuerdo mal. Influiría en Spinoza, uno de los grandes racionalistas, que lo rescata la neurología moderna por parte de Antonio Damasio, uno de los neurólogos más prestigiosos del mundo, o en Riverson. Entonces vemos, por ejemplo, que en un arco del tiempo muy prolongado está influyendo en grandes figuras internacionales. En otros lugares del mundo, como por ejemplo una ciudad muy cosmopolita, Tel Aviv, la avenida principal lleva el nombre de Ben Gabirol. Sus poemas se siguen utilizando, algunos de ellos, claro está, como oraciones en sinagogas, en espacios religiosos. Decía Dan Pagis, Gabirol fue un extremista. Vagó entre una fe esplendente y una sombría desesperanza, entre una altivez extremada y un sentimiento de desprecio, entre una confianza en sus posibilidades y un sentimiento de fracaso y de falta de fuerzas. De aspecto poco agraciado, pequeño de estatura y afectado por una grave enfermedad de la piel, aislada frecuentemente de una sociedad hostil, aislado quiero decir, sufrió Gabirol en su corta vida, murió a los 30 años aproximadamente, duros momentos de cuerpo y de alma, pero desde los 16 años y quizá aún antes, se consagró a la poesía y al estudio metafísico. Se gloriaba de ello, hasta el punto de verse a sí mismo casi como centro del mundo, y lanzaba palabras de odio y de desprecio contra la gente de su pueblo que no lo entendían. Pero junto a ello se esperaba de vez en cuando de llegar a alcanzar la sabiduría divina a la que aspiraba. Dudaba de la potencia de su alma, aborrecía su cuerpo y se juzgaba a sí mismo con dureza excesiva. A pesar de todo, también logró salir de sí mismo y adentrarse en sus propios sufrimientos y fracasos con una mirada incisiva y sarcástica. No conocimos la figura de Gabirol, pero conocemos cómo era, cómo estuvo en la vida y cómo tuvo que soportarla, porque sin duda un personaje así, con esa extrema inteligencia,
La vida casi no la vive, la soporta. En una vida aparentemente tan corta como la de Ingabirol, de poco más de 30 años, el legado que nos ha dejado es notable, tanto desde la perspectiva de la poesía como desde la perspectiva de la filosofía. En el terreno de la filosofía fue capaz de escribir en lengua hebrea poemas que actualmente se utilizan en la liturgia judía. Y desde el punto de vista filosófico fue capaz de sintetizar las tradiciones griegas de filosofía griega más importantes, como son las de Platón y las de Aristóteles, y escribió una metafísica, una teoría acerca de la realidad, sin necesidad de hacer referencia a ningún texto religioso, ningún texto sagrado, y utilizando la razón y las emociones.